Hola iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés muy bien, que hayas pasado una buena semana y te motivo a que creas que esta semana va a ser aún mejor. ¿Sabes? Un nuevo servicio aquí en línea, un nuevo servicio donde podemos decir Centro Bíblico está en tu casa, un nuevo servicio donde podemos decir tú eres la iglesia. Y ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que el mover de Dios no se ha detenido. El mover del Espíritu Santo no se ha detenido ni nunca se va a detener. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra va a permanecer en los corazones de cada uno de sus hijos. Y me encanta que sea un nuevo servicio. Me encanta que podamos seguir haciendo todo esto a través de estos medios digitales, pero lo mejor de todo es que el Señor está manifestándose en la vida de cada creyente. En medio de esta situación, en medio de todo esto, el Señor se está manifestando. Y te invito a que creas por un servicio más lleno de poder, un servicio más donde vas a encontrar una palabra que te va a llenar a ti, una palabra donde va a ser una semilla para tu corazón, donde a su tiempo va a dar fruto, una palabra donde te va a ayudar a creer para poder sobrellevar esta situación. Y antes de iniciar este servicio, te invito a que cierres tus ojos conmigo y puedas orar conmigo, decirle: Señor, te damos gracias por este día, gracias por esta semana que ya hemos vivido, Dios, y te pedimos, Señor, que esta semana que inicia seas tú acompañándonos día tras día. En este momento te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, pues queremos abrir nuestros oídos espirituales, Señor, y recibir tu palabra con fe, con gozo, con valentía, y aceptar el reto que tú nos tienes, Señor, para estos tiempos, Señor. Creer en ti, Padre amado, creer en lo sobrenatural tuyo, Padre amado. Te ponemos nuestras vidas y todo lo que hacemos delante de ti en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de iniciar con la prédica, te invito a que apartes un tiempo para alabarlo a Él y glorificar su nombre. Dios te bendiga, iglesia. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación, por su sangre y por su nombre.
Hola, qué bueno es encontrarme nuevamente con ustedes en este día. Acuérdate lo que siempre decimos, Centro Bíblico está en tu casa. No hay templos abiertos, pero Dios ha abierto las puertas de cada hogar que en este día está escuchando y viendo este tiempo con Dios. Por eso yo te invito a que allí donde te encuentras, cierres tus ojos por un momento y vamos a elevar una oración para que el Espíritu Santo esté dirigiendo este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por la oportunidad que tú nos das de poder hablar de ti, Señor, abiertamente a través de estos medios. Bendice, Señor, tu palabra y bendice este modo, Padre, en el cual podemos comunicarnos para llegar, Señor, a nuestros oyentes y a la audición Centro Bíblico para que tu palabra fluya. Espíritu Santo, ministra, Señor, en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Los cuervos de Dios. Oye bien, los cuervos de Dios. En el libro Primera de Reyes, en el capítulo 17, voy a leer lo que dice desde el versículo 2 en adelante la palabra. Dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Si analizamos el contexto de este pasaje que acabamos de leer, Elías acababa de darle una palabra profética a uno de los reyes más perversos e idólatras que tuvo la nación de Israel, el rey Acab. Elías se acerca a Acab y le dice: Jehová ha dicho esto: no lloverá sobre la tierra hasta que yo diga. ¿Sabe? Para un pueblo que vivía con base en una economía agrícola y ganadera, la lluvia era un elemento importante. Luego, el no llover durante algún tiempo, esto traía como consecuencia la sequía, y la sequía traía pobreza. Había pobreza, había hambre, había enfermedades, había una crisis en aquel momento. ¿Sabe? Hoy en día nosotros también estamos enfrentando una crisis que ha hecho que muchas empresas hayan cerrado, y al cerrar las empresas muchas personas han quedado sin empleo, y por consiguiente hay familias en estos momentos que están pasando por momentos de crisis, por momentos tremendos. Eso está ocasionando este virus que está azotando al mundo entero. La pregunta que nos podemos hacer nosotros, conocedores de la palabra de Dios, es: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en estos momentos? Pues bien, ¿sabes? Yo te quiero decir algo: no hay ninguna situación que esté padeciendo el mundo que esté fuera del alcance de Dios. Dios lo conoce todo, y para Dios no tomó por sorpresa estos tiempos. Cuando estos tiempos ocurrieron, ya Dios tenía un plan para ti, ya Dios tenía un plan para todos aquellos que le tememos. Y hoy te quiero decir, así como Elías, ¿verdad?, nos da un modelo para poder enfrentarnos a una crisis, hoy te quiero dar 3 puntos con base en el texto que acabamos de leer, cómo salir victoriosos de esta crisis. En primer lugar, lo más importante para salir victoriosos en esta crisis es que debemos escuchar la voz de Dios. Oye bien, debemos escuchar la voz de Dios. El versículo 2 y el versículo 3 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. En una situación como la que estamos viviendo,
Lo primero que tenemos que hacer nosotros es estar atentos a la voz de Dios. La voz de Dios siempre nos traerá una dirección en nuestras vidas, una dirección en cualquier momento, y más aún en estos momentos. Es la voz de Dios. La voz de Dios le está diciendo a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente. ¿Sabe? Dios le está diciendo, no que lo va a sacar de la sequía, no que lo va a llevar a un lugar donde la sequía no hay. No, en medio de la sequía, Dios le dice a Elías: apártate de aquí. O sea, tienes que apartarte de todo ese sistema idolátrico que Acab y Jezabel, su esposa, han formado en todo Israel. Lo mismo nos está diciendo nuestro Dios en estos días. Tú tienes que apartarte. En medio de la crisis es cuando más tenemos que buscar del Señor. Es cuando más tenemos que afianzarnos en Él, y es cuando menos debemos nosotros bajar la guardia. ¿Sabes? En estos momentos el Señor nos está diciendo: apártate de todo lo que te distraiga. Apártate de todo aquello que aleja tus pensamientos, tus emociones y tu vista de las cosas de Dios. Y vuélvete al oriente, le dice a Elías, vuélvete al lugar por donde viniste. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Sabe? Tenemos que volvernos a esos tiempos donde había un fuego en nuestro ser interior. Tenemos que volvernos a esos tiempos donde la palabra de Dios llegaba a nuestros corazones y hasta llorar nos hacía. Tenemos que volvernos a esos tiempos de intimidad con Dios, a esos tiempos donde la lectura de la palabra era tan emocionante y nos llenaba que no dejábamos de leerla. Pero sabe, de pronto estos tiempos de aislamiento, estos tiempos de zozobra, de noticias que van y noticias que vienen, han hecho que descuidemos esa parte en nuestras vidas. Hoy en día es cuando más tenemos que volvernos a las sendas antiguas, como dice el Señor. Volvernos a esas sendas donde Dios nos habla, nosotros escuchamos la voz y nosotros salimos henchidos de la palabra y gozosos. Pero también el Señor le dice a Elías: escóndete en el arroyo de Querit. ¿Sabe? En algunas acepciones la palabra Querit significa cortar, derribar, separar. Escóndete en el arroyo, no porque lo vengan persiguiendo, más bien Dios coge a Elías y lo quiere situar en un lugar donde él pueda contrarrestar el tiempo de la sequía. ¿Sabe? Parece que el arroyo fluía en medio de una roca partida en dos, por eso dice cortar o separar. Pero esa roca partida en dos me habla a mí de quebrantamiento. Me habla a mí de ese quebrantamiento que todos tenemos que experimentar para podernos llevar a la senda de la victoria. Tenemos que experimentar ese tiempo de quebrantamiento que ocasiona que podamos escuchar la voz de Dios claramente y no haya interferencia alguna que me impida oír con claridad su palabra. La senda del quebrantamiento es la senda que tenemos que caminar en estos tiempos. Hoy Dios nos está dando un chance para que nosotros podamos continuar en estos caminos preciosos del Señor a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo. Elías le dice el Señor: vete al arroyo de Querit. Pero, ¿sabe? El arroyo de Querit era, allí Elías estaba solitario en algún lugar destinado por Dios. Ahí estaba solo. Y hoy el Señor nos quiere decir también: en la soledad es cuando Él nos habla. Es en la intimidad cuando Dios nos habla. Es en esos momentos de comunión cuando nosotros podemos percibir que el Espíritu Santo llega a nuestra vida con una palabra precisa para cada momento. ¿Sabe? En segundo lugar,
Si queremos vivir en esta crisis en victoria, debemos agarrarnos de sus promesas. La Biblia dice que las promesas de Dios son fieles, se cumplen. Y Dios le dijo a Elías de la siguiente manera: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. En medio de una crisis, ya Dios tenía todo calculado. En medio de la crisis no había nada que se le había escapado a Dios. ¿Sabe? Dios conoce todo lo que está aconteciendo en nuestros tiempos. Dios quiere que nosotros participemos de un plan concebido por Él previamente, antes de que todo esto sucediera. Dios le dice a Elías: vas a beber del arroyo, y yo he mandado cuervos que te sustenten. Cuervos que te sustenten. ¿Sabe? En el libro de Jeremías, capítulo 29, el versículo número 11 dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. ¿Sabe? Cuando Elías escucha estas palabras: vete al arroyo de Querit, que yo le he pedido a unos cuervos, he ordenado, le he dado una orden a los cuervos que vayan a sustentarte. Quizás en estos momentos Elías recuerda aquellos 40 años en los que el pueblo de Israel anduvo por un desierto, 40 años en los que vieron ellos el sustento de Dios cada día. A más de 1 millón de personas nunca le faltó el agua. A más de 1 millón de personas nunca le faltó alimento. Todos los días Dios mandaba el maná del cielo para que alimentara a esa toda multitud, y jamás en esos 40 años nunca ellos escasearon en vestidos. Dice la Biblia que los vestidos no se envejecieron, ni los zapatos se gastaron hasta ahí. Oye, qué cuidado de Dios para esos tiempos, y qué ejemplo para nosotros en estos momentos. ¿Sabe? Cuando hay una crisis es cuando Dios más está pendiente de nosotros. Dios le dice a Elías: vete al arroyo de Querit, ¿sabe? Y él también le dice: yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Para los judíos, los cuervos eran animales inmundos. Eran animales que eran considerados impuros porque eran animales carroñeros. Pero quiero decirte algo: Dios se vale de cualquier instrumento, sea bueno, sea malo a nuestros ojos, para bendecirnos. Y eso es lo que Dios te quiere enseñar en el día de hoy. Dios tiene unos cuervos preparados para ti. Así como Elías fue alimentado por los cuervos, Dios tiene unos cuervos preparados para ti que te sustenten y que te traigan bendición, muy a pesar de toda la crisis que estamos viviendo. ¿Sabe? Me llama la atención que Elías nunca le dijo al Señor: yo no voy a comer de lo que los cuervos traigan porque son animales impuros según la ley. No, Elías se sujetó a lo que Dios estaba ordenando, porque antes de que sucediera esto, ya la orden había sido dada por Dios. Y hoy te tengo una palabra a ti, te tengo esa palabra, y te quiero decir lo siguiente: antes de que esta crisis tú la enfrentaras, ya Dios tenía para ti un plan. Ya Dios había ordenado unos cuervos para ti, cuervos que van a traer bendición si aún no lo han hecho. Eso es la palabra del Señor. ¿Sabe? No era la situación de que Elías iba a ser provisto de alimento por parte de Dios. La situación aquí radica en que Elías le creyó a Dios. Elías le creyó a Dios, y por cuanto creyó, Dios suplió su necesidad. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos si fueron días o si fueron meses, pero la Biblia dice que ahí permaneció Elías en el arroyo hasta que el arroyo se secó. No sabemos cuánto tiempo, pero aquí hay algo interesante. Aquí hay algo interesante, y es que dice la Biblia: y él fue
e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Sabe? Quiero compartirte algo. Dios le trajo a Elías algo interesante. Dios te va a responder con algo sorprendente a ti. Dios te va a sorprender con algo sorprendente. Los cuervos de Dios ya están listos para traer esa bendición. Y en tercer lugar, si quieres vivir en esta crisis en victoria, espera la respuesta de Dios. Espera la respuesta de Dios. Mira lo que dice el versículo 6. El versículo 6 dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Oye bien, bebía del arroyo y le traían pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde. ¿Qué significa eso? Bueno, que Dios, cuando da las cosas, las da abundantemente. Recuerda aquella multiplicación de los panes y los peces que Cristo hizo en aquel monte donde había más de 5,000 personas reunidas y solamente habían pocos panes y pocos peces. Pues bien, la Biblia dice que todos fueron saciados, comieron hasta saciarse. Y no solo eso, sino que sobraron 12 cestas llenas. Hoy te quiero dejar una palabra, y la palabra está en el libro de Efesios capítulo 3. En el versículo 20 el Señor te dice: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Oye bien, ¿sabe? En el desierto comieron maná, tipo de pan celestial, pero aquí Elías fue sustentado con pan y con carne. Pan y carne. Podemos decir que Elías comía hamburguesa en la mañana y hamburguesa en la tarde, y si tenía sed se saciaba con agua del arroyo. ¿Sabe? Cuando Dios da, lo hace habitualmente. Cuando Dios da, lo hace hasta que se acabe todo. Elías le dio una profecía a aquella viuda de Sarepta. Elías le dijo: ni la harina ni el aceite escasearán hasta el día en que Dios haga llover sobre la tierra otra vez. Y eso es lo mismo que Dios quiere hacer contigo y con cada uno de los que estamos aquí presentes, escuchando y viendo este mensaje. Hasta que se acabe todo esto, hasta que esto vuelva a la nueva normalidad, ahí va a estar siempre la provisión de Dios. Nunca va a escasear la provisión de Dios. Siempre estará allí abundantemente, porque Dios no es un Dios de pequeñeces. Dios es un Dios que cuando da sobreabundantemente. Y hoy te quiero decir, hoy el Señor nos está diciendo: habrá provisión suficiente en tu casa hasta que todo esto termine. ¿Sabes? Los cuervos de Dios están en todas partes. Él ya tiene preparada la orden para estos cuervos, y la orden es bendecir tu casa. Por tanto, de cualquier lado vendrán. No te preocupes de dónde vengan. Lo importante es que lleguen, y lleguen con la provisión que tú estás necesitando. ¿Sabe? Hoy te quiero decir algo. Así como Elías fue alimentado de una manera indescriptible, de una manera inimaginable, porque Elías no se pensaba que un ave vendría a darle alimento en la mañana y en la tarde. Pero él confió en Dios y esperó en Dios, y para él esto no fue extraño, porque él sabía la forma de obrar de Dios. A veces Dios obra de maneras que nosotros no podemos entender.
Pero lo importante en este día, y quiero que tengas bien claro esto, que hay cuervos que ya están trabajando para ti, preparando la bendición que va a llegarte. Espéralos, cree en el Señor, cree en sus promesas y espera recibirlos. Vamos a orar. Padre, gracias. Bendice este tiempo, Señor. Bendice este momento y que esta palabra, Padre, llegue a nuestros corazones alimentadas con la fe que todo lo puede. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Padre, por esos cuervos que ya tú has dispuesto para traer la bendición. Oh Dios, te doy gracias porque tú, Señor, estás cuidando de nuestras casas en estos momentos difíciles. En el nombre de Jesús, oh Dios, bendícenos y guárdanos. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas un día muy hermoso cargado de las bendiciones de Dios. Y esta semana seguiremos en contacto porque Centro Bíblico está en tu casa. Dios te guarde.